Hola queridos amigos de Sagitario, bienvenidísimos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti hoy, en tu horóscopo semanal. Hoy el arcángel Metatrón te dice lo siguiente: enfócate en el momento presente, enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Mira qué mensaje tan bonito. Te están diciendo que te enfoques en el aquí y en el ahora para poder lograr tus objetivos. Pierdes mucha energía y tiempo cuando te das golpes de pecho por el pasado, por lo que se fue, por lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Y también pierdes mucha energía cuando tienes ansiedad por el futuro. ¿Sí? Analicen la palabra preocupación. Significa ocuparse antes de. ¿Sí? Entonces te vas ocupando con cosas negativas sin que hayan pasado. Entonces quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: me enfoco en el momento presente. Bueno, te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. La lectura es general, toma lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Y bueno, eso. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis contactos. Esta lectura tiene 3 partes: energía, economía y amor. En cuanto a energía, te dicen: el tiempo no acabará tu juventud. Mira que a veces uno piensa que hay sueños para los que ya se le hizo tarde en la vida. Y no sé para quién le estén hablando específicamente en este momento, pero te están diciendo: no es tarde. O sea, tu energía necesita ser renovada, pero a los 20, a los 40, a los 60, todavía hay tiempo para cumplir los sueños. ¿Sí? No te des tan duro. No, enfócate en el presente, como te dice allá. Tu segundo mensaje te dice: renacerás de lo antiguo. Esto me habla acerca de, no sé, hay habilidades o cualidades que ustedes ya han venido trabajando desde vidas pasadas, que es súper importante que tengan o que se den cuenta de que las pueden explorar o aprovechar en esta vida. Sí, dones de sanación, mancias, arte, sí. Bueno, eso me resuena mucho. Para trabajar a ustedes en estos días, rituales con elemento de fuego. Sí, es de que bien importante. Y chakra número 3, ¿sí? Ya saben, colorcito amarillo. Voluntad, o sea, trabajar mucho la voluntad, así como la autoestima y la capacidad de creer en ustedes, la confianza en ustedes mismos para hacer o ejecutar sus proyectos. Bueno, pasamos a economía y amor. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Iniciales importantes estos días: la letra A, la M o la W, la letra Z, la X, también raras, y la R. Recuerden que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial, o estar por ahí en medio. Por ejemplo, no sé, Emerita. Emerita tiene la M de segunda, pero pues ahí la tiene. Signos importantes estos días para ustedes, tanto en economía como en amor: Acuario, Sagitario, Virgo, Aries y Escorpio. Bueno, en economía veamos números de la suerte para ustedes. Tenemos el 6, el 21 y el número 4, ¿ok? Puede ser un número importante, un número de un proceso, un número de un juego. Bueno, vamos en economía y tercera barajada. Contexto de algunos de ustedes que podría estar viniendo en esta semana.
y qué me les aconseja el tarot al respecto. Bueno, contesto a algunos de ustedes. Wow. Están como muy enfocados en lo que han perdido económicamente, en oportunidades que ya no están. Esto es una carta de nostalgia. Es una carta de cómo a veces nos enfocamos o gastamos energía en el pasado, ¿no? Es como el anhelo. También estás pensando sí mucho en algo que quedó atrás, en una oportunidad que quizá no supiste aprovechar. Tienes que quitar tu foco de atención allá porque te está haciendo perder, como te decía, tiempo y energía. La carta de este caballo de bastos que se encuentra aquí es una carta que te habla acerca de que en esta semana podría haber un cambio inesperado o el alejamiento de cierta persona en tu trabajo. Esto puede ser un poco difícil, ¿sabes? Porque pues ya estás como con nostalgia. Entonces esta semana vas a notar como la actitud de una persona quizá rara, quizá distante, o que quizá un proyecto, negocio o trabajo dio un giro inesperado, algo que tú pues no tenías como previsto, y eso te va a desubicar un poquito, pero realmente es un cambio que te conviene, tanto si es como que el proyecto se gira o el negocio o el trabajo, como si es una persona que se aleja de ti. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a traer más paz. Sí, no sé qué es lo que pase, pero a veces hay personas o situaciones que solo nos roban energía y que, como decía un autor, hay ausencias que representan una verdadera ganancia, ¿sí? Un verdadero triunfo. Entonces, esta carta de acá me dice que te adaptes, así te cueste un poco a este cambio que se va a dar en tus condiciones, porque realmente te van a llevar hacia otro trabajo o hacia otra oportunidad mejor. Sí, entonces mírale el lado positivo. Te lo estoy anunciando, te lo están anunciando para que ya sé por qué es que vas a estar nostálgico, porque lo estás. Entonces, para que no, es como que algunos de ustedes los han reubicado, los han mandado a otro lugar o a hacer algo diferente, para que no lo vean de mala forma y no desaprovechen una oportunidad de cambio que a largo plazo será más conveniente. Pasamos a la parte sentimental. Y si quieres saber de solteros y conexiones, puedes ir al tarot al especial amor, ¿ok? Al que diga especial amor. Bueno. Wow. Está bien rara. Comenzamos con la carta del mundo. Sí, es un arcano mayor que me habla acerca de como de las expectativas, ¿no? La realización, la expectativa, la seguridad que alguien tiene en ti. Es una persona que te desea muchísimo porque tenemos esta carta del diablo. Y esta carta está muy relacionada con este tema de energía sexual. Sin embargo, miren que aquí me resuena mucho hablarles de que esta relación tiene que tener un giro. O sea, si se queda sosteniéndose netamente por el vínculo sexual, tarde o temprano va a colapsar como esta torre. Sí, la idea no es allí porque siento que puede haber vínculo, feeling, conexión bien importante entre personas especiales y ustedes, pero pues hay que empezar a generar como otros espacios diferentes. Me dicen no todo tiene que ser sexo. Y no lo digo por ti, o sea, lo digo porque realmente ustedes son relaciones que pueden tener éxito, porque me lo dice aquí, de hecho, esta carta del 7 de bastos. De hecho, hay relaciones que tienen como expectativa incluso tener familia, porque nos sale esa carta del 10 de copas. Tener familia, tener paz, tener tranquilidad, no solamente estar como en esta energía. Busquen otros espacios diferentes que no sean sexuales. Busquen, no sé, compartir con las familias, hacer otro tipo de planes. Yo pienso que las cosas sí pueden resultar bien, pero que están llevando la relación como muy pasional, muy superficial. No va a aplicar lógicamente para todo el mundo y si no resuena ve a tu ascendente. Igual te invito a suscribirte. Pero para algunos de ustedes sí, o sea, sí, definitivamente sí. Necesitan liberarse de que la vaina solo sea una atadura sexual. Veamos qué nos dice el oráculo.
Y te dice la carta de las estrellas, puedes manifestar cada uno de tus deseos. Si sientes que esta persona solo está contigo por ese tema, pues más bien visualiza una relación en la cual sientes como el amor, o sea, como muy íntegra, ¿sí? Y veamos qué te dice el oráculo de luces y sombras. Busca sobre técnicas de manifestación. Y el lado de la lota rosa te dice un tiempo para el espíritu, ¿sí? Entonces en meditación puedes también, y en manifestación, visualizar, hacer todos estos ejercicios, usar las tijeras de podar de Neville. Quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida y luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Cáncer. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Te queremos muchísimo. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.